20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Amén. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Isaías 8:20 dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una vez más dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él abra nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos amén y amén. Puedes repetir después de mí fuerte: ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. El tema de hoy día, amén, es acerca de la reforma protestante. No sé si algunos han escuchado acerca de lo que es la reforma protestante, pero vamos a estudiar un poco este tema y nos vamos a centrar en lo que es la sola escritura. Vamos a ir desarrollándolo para que vayamos entendiendo qué es esto. El resumen de esta enseñanza dice así: las escrituras, la palabra de Dios, ese libro que usted tiene en sus manos, no pueden presentar falsedad, ni siquiera una sola palabra. La Santa Escritura no puede equivocarse. Es totalmente confiable. ¿Amén? Esa es la palabra que usted tiene en sus manos. Y vamos a ver estos puntos que están ahí, que aunque usted mira que son bastantes, va a ver que vamos a pasar rapidito por cada uno de ellos. Una pregunta que nos surge a nosotros muchas veces en nuestro caminar cristiano tiene que ver con la definición de lo que es una sana doctrina y ver en qué lugar nosotros estamos, qué iglesia, qué lugar estamos donde podemos ver que hay una sana doctrina y que muchas veces al mismo tiempo el surgimiento, hermano, de estos nuevos apóstoles y profetas y todo lo que vemos hoy en día de decláralo, reclámalo y recíbelo, y el movimiento del evangelio de la prosperidad y toda una serie de aberraciones que incluso muchas veces vienen y dicen no te vayas sin tu milagro, o proclamamos una noche de milagros, o reclama tu milagro, reclama tus bendiciones, y cosas que muchas veces se dicen que están en el cielo y que tienen que ser desatadas, y desata tu bendición y tienen que ser desatadas tantas cosas. Y uno escucha todas esas aberraciones y uno dice, ¿de dónde viene todo eso? Y la verdad es que solamente viene de una sola cosa, y es de aquello que es opuesto a lo que vamos a enseñar hoy día, que es la sola escritura. Cuando yo no abrazo este principio de sola escritura, entonces yo puedo, hermano, hacer uso de todo tipo de visión, revelación, sueño, viajes al cielo, viajes al infierno. Me puedo llamar apóstol, patriarca, arcángel, ángel o lo que usted quiera, porque no es sola escritura. Y este ha sido el problema de la iglesia desde hace mucho tiempo, sobre todo en América Latina. El problema en América Latina es que es el tema de la inerrancia de las escrituras. Si la escritura contiene errores o no contiene errores. Latinoamérica tiene muchos pastores que están dispuestos a decir que la escritura es inerrante, o sea que no tiene errores, que es infalible, pero al mismo tiempo ese mismo pastor también introduce una serie de revelaciones extra bíblicas, contradictorias a lo que la palabra dice, y entonces empieza a negar la suficiencia de las escrituras al traer sus revelaciones extrabíblicas, contradiciendo muchas veces la palabra de Dios. El principio de sola escritura es esto: sola escritura. Lo que Dios tenía que revelar del infierno está en la palabra. Lo que no está en la palabra no lo puedo aceptar. Es así, sola escritura. Porque cada vez, escuchen esto, cada vez que yo acepto una revelación nueva doctrinal, entonces yo tendré que hacer una nueva edición de la Biblia todos los años.
Y en esa nueva edición habrá entonces contradicciones del infierno y del cielo y de mil cosas que son contradictorias una de la otra. Y entonces, ¿cómo sabemos quién estuvo y quién no estuvo? Lo que Dios quería revelar, Él lo reveló doctrinalmente y lo tenemos en la Escritura, en ninguna otra parte. Entonces, de esto se va a tratar esta doctrina que vamos a revisar. Y vamos a ver un poco de historia, de origen. Vamos a ver mucha historia hoy día, así que por favor, les ruego que ponga atención. Si usted trajo su cuadernito para escribir, para apuntar, hermano, lo felicito, y si no, lo insto a que lo haga para que aprendamos más. Pero por favor, no se me vaya a desesperar porque vamos a ver mucha historia. La sola escritura es una de las 5 solas de la Reforma. Cuando la Reforma protestante se produce en medio de mucho oscurantismo, mucha ignorancia religiosa. El mismo sacerdocio católico estaba en una ignorancia absoluta de lo que la misma palabra significa. ¿Por qué? Porque mucha de la interpretación de la palabra era errónea. ¿Por qué? Porque primero, hermano, no se estudiaba la palabra. Y la que estudiaban le daban una interpretación alegórica, algo que la palabra no decía, pero que yo entendía y que era entonces mi interpretación del texto. Y eso llevó a todo tipo de conjeturas y conclusiones erradas. Ahora, cuando Martín Lutero, que es uno de los reformadores, finalmente despierta a la realidad de la palabra de Dios, entonces él y los demás reformadores que hubieron formularon lo que ellos llamaron las 5 solas o solamente esto. Entonces, la primera de esas solas es sola escritura, que quiere decir solamente la palabra de Dios es la última autoridad en materia de fe y práctica. Es la autoridad máxima, sola escritura. Cuando la palabra habla, Dios habla, y cuando Dios habla, el resto se calla. Así de sencillo, y así tiene que ser. Pero luego de sola escritura se estableció el principio de salvación en Cristo solamente, o solus Christus. Y luego la salvación por gracia solamente, o sola gratia. Salvación por fe solamente, o sola fide. Y luego salvación para la gloria de Dios solamente, o soli Deo gloria, o salvación para la gloria de Dios. Entonces, esas son las 5 solas. Entonces, las próximas enseñanzas que tendremos van a tener que ver con estas 5 solas que vamos a estar revisando, y que esas doctrinas transformaron el mundo. Y la primera de esas, entonces, de esas doctrinas es sola escritura. Si nosotros estuviéramos de acuerdo con sola escritura, la mayoría de nuestras divisiones y problemas que ha habido a lo largo de los siglos se hubiesen podido evitar. Sola escritura es el principio que establece que lo que Dios tenía que revelar doctrinalmente está contenido en la palabra de Dios, en la Biblia. El problema número 1 de la iglesia de Roma es que no abraza la sola escritura, como lo vamos a ver un poco más adelante, como tampoco lo abraza hoy en día una gran cantidad de mundo evangélico que sigue introduciendo dentro de la iglesia doctrinas que no están en la Biblia, un evangelio de la prosperidad, un proclámalo y recíbelo de profetas y apóstoles en el día de hoy, y toda una serie de declaraciones falsas, y están basados precisamente en esto. Entonces, vamos a ver un poco de historia y vamos a revisar rápidamente qué es lo que pasa con Martín Lutero, que es uno de los reformadores. Si usted quiere saber más, hermano, yo lo invito a que vaya y busque en internet la Reforma Protestante. Porque si no hubiera sido por esa reforma, ninguno de nosotros estuviéramos hoy día aquí. Todos estuviéramos todavía confundidos en lo que es la religión. Pero gracias a eso, y sobre todo la gloria a Dios, que hoy día podemos tener la libertad, hermano, de
tener cada uno de nosotros este libro, aunque lo hemos cambiado por teléfonos y otras cosas, pero es una bendición tener este libro. En el año 1505, a Martín Lutero comienza a estudiar en la Universidad de Oxford. Comenzó a estudiar leyes, estaba estudiando para ser abogado. Dice que un día él iba regresando a su casa de ir a estudiar. Martín Lutero tenía un trasfondo un tanto supersticioso, producido por la religión básicamente unitaria de esas épocas, la religión católica romana. Dice que él venía de la universidad y venía atravesando el lugar por donde él venía caminando, y venía montado en su caballo, y en medio de una tormenta cerca de él dice que cayó un rayo que casi lo mata y lo tumbó del caballo. Y en su superstición, al caer del caballo, él dijo: Santa Ana, te prometo que me haré un monje si me salvas de esta tormenta. Eso fue lo que dijo. Y esa promesa él la hizo realidad. Le prometió a Santa Ana que se iba a convertir en monje, y él después dejó sus estudios de las leyes y entonces dedicó el tiempo a ser monje, un monje agustiniano. Y 2 años después, en el año 1507, él es ordenado como sacerdote y celebra su primera misa como sacerdote. En su primera misa dice que él pasó una vergüenza enorme, como venía él con todo un trasfondo que le habían enseñado. Cuando él va a celebrar la primera comunión, o lo que llamamos nosotros la Santa Cena, y hermano, él va a celebrar eso y se percata de que en su mano él tiene el cuerpo de Cristo físicamente, y quien en la otra tiene la sangre de Cristo. Él se paralizó y no pudo continuar la misa, y ahí sufrió una vergüenza. Eventualmente Martín Lutero obtiene una licenciatura en Biblia en el año 1509. Pero mientras tanto, todo ese tiempo, Martín Lutero tenía un problema, y es que él no encontraba paz en su alma, no encontraba tranquilidad, no encontraba sosiego. Y en el año 1510 entonces, interesante porque la vida de Martín Lutero como que tenía eventos que lo cambiaban cada 5 años. En el 5 él está estudiando abogacía, pero deja eso y entra al monasterio, y 5 años después, en el 10, él es enviado como representante de la orden agustiniana y lo envían a Roma, lo cual ocurría todos los años. Y ese año le tocó a Martín Lutero, y entonces Martín Lutero está para ir a Roma, y él pensó, oiga bien, él pensó que cuando llegara a Roma iba a entrar a la Jerusalén celestial. Y cuando él está lejos y ve a Roma a lo lejos, él dice: salve Roma. Y él piensa que literalmente va a encontrar una ciudad celestial. Martín Lutero llega a Roma y se encuentra que Roma es un desastre. Es una ciudad completamente corrompida, y no solamente en la sociedad, sino todo el clero, todos los que hacían parte de la iglesia estaban corrompidos. Y entonces él tiene que celebrar misas allí en Roma como parte de su visita a Roma. Pero dice que Martín Lutero estaba celebrando misas, y a Martín Lutero venían y le decían: Martín, más rápido con la misa, más rápido. Porque en lo que Martín Lutero celebraba una misa, otro había celebrado 3 o 4 misas. Porque eso tenía que ser rápido. ¿Por qué? Porque les interesaba el dinero. Y entonces él ve la inmoralidad de todo ese sistema religioso, y él sale de ahí devastado. Él no puede creer lo que está viendo ahí. Entonces ahí comienza Martín Lutero a luchar todavía más y más con el sistema. En el año 1511 dice que es transferido al monasterio agustiniano de Wittenberg en Alemania. Y entonces él prácticamente ahí volvió locos a sus confesores, porque él no podía encontrar paz. Y entonces, como no podía encontrar paz,
él iba y se confesaba, hermano, hasta 2 y 3 horas diarias. Imagínense, venir 2 horas o 3 a confesar sus pecados. Y él confesaba cada pecado, y a veces se paraba del confesionario, de donde estaba arrodillado, daba 2, 3 pasos y se volvía y le decía: Padre, perdón, se me olvidó un pecado. Y volvía para atrás. Y entonces, hermano, todos estaban: ¿pero qué está haciendo? Y entonces su supervisor pensó que lo podía ayudar, y entonces le asignaron algunas cátedras de teología que él pudiera dar. Mientras tanto que él estaba estudiando, en el 1512, él obtiene un doctorado en teología. Y él se va distinguiendo como un hombre de palabra, un hombre agudo, con una mente muy aguda, pero mismo así no encuentra paz en su corazón. Y sus supervisores entonces comenzaron a asignarles cátedras que pudieran ayudar a Martín Lutero a entender la teología y darle paz para su alma. En 1513 comienza él a enseñar el libro de los Salmos. Recuerde, 1505 es cuando él entra al monasterio. 1510 él va a Roma. 1515, la peor recomendación que le pudieron haber hecho, el dolor de cabeza para Roma. Lutero enseñando la carta a los romanos. Y cuando Lutero comenzó a enseñar Romanos, llega, hermano, al primer capítulo, versículos 16 y 17, donde dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y que la justicia de Dios se encuentra revelada en el evangelio, y sobre todo que el justo por la fe vivirá. Martín Lutero de repente comienza a entender que él muchas cosas que él no las había comprendido, y en ese momento entonces empieza un despertar en su mente. En el año 1516, otro dolor de cabeza para Roma. Le piden que enseñe Gálatas, en donde Pablo confronta a los Gálatas por querer volver a las obras de la ley, que es exactamente donde Roma estaba. Y Martín Lutero entonces comienza a entender la teología un poco más. 1517, hermano, ponen a Martín Lutero a enseñar el libro de Hebreos, donde realmente cuando leemos Hebreos, hermano, encontramos a Cristo como el sumo sacerdote, como aquel que derramó su sangre de una vez y para siempre, haciendo perfecto para siempre a aquellos que habían sido condenados de pecado. Y Lutero comienza a entender cosas, y ahora él tiene que ir a Roma otra vez. De nuevo, cuando llega a Roma de regreso, le han enseñado a Lutero que si él sube la escalera santa, la escalera que supuestamente Jesús subió para entrevistarse con Pilato, la escalera santa le llamaban en latín, que si él subía de rodillas esa escalera, y que en cada peldaño de la escalera decía un Padre Nuestro, que al final un alma salía del purgatorio. Y Lutero creía todo eso, y entonces él va subiendo la escalera diciendo su Padre Nuestro. Pero antes de llegar a la escalera santa, él decía que lo único que lamentaba era que sus 2 padres estaban vivos, porque si hubiese estado muerto, pues por lo menos hubiese podido dedicar una subida a uno de ellos para que saliera del purgatorio. Pero antes de llegar hasta arriba, antes de terminar de subir, empieza la palabra de Dios a venir a su mente, y sobre todo la frase: el justo por la fe vivirá. Comenzó a retumbar en su mente, y él, hermano, de ahí se devolvió. Él se paró y dice: ¿qué supersticiones llega a creer el ser humano? Y se devuelve y nunca subió a saludar al Papa. Lutero se devuelve y regresa a Wittenberg.
1517. Entonces, Lutero clava sus 95 tesis. Tesis que tenían que ver con las indulgencias, porque en esencia lo que irritó a Lutero, lo que hizo que Lutero quisiera luchar contra ese sistema, es que él vio la inmoralidad. Y cuando vio la inmoralidad, pues pudo lidiar con eso y con Dios hasta cierto punto. Con lo que él no pudo lidiar fue cuando realmente encuentra a un predicador llamado Juan Tetzel, que él estaba vendiendo indulgencias para construir la Basílica de San Pedro. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Cuando vendían indulgencias, era donde literalmente salían por las calles con una especie de un envase, un bote de metal o de vidrio, y decían que si usted compraba una indulgencia, ¿qué era una indulgencia? Una indulgencia era el permiso que usted tenía para pecar y ser perdonado. Simplemente eso. Usted iba y decía: Padre, quiero pecar, por favor véndame una indulgencia. Entonces le vendían una y usted podía pecar. Eso eran las indulgencias. Y a veces podía comprar indulgencias para los que ya estaban muertos, para que pudieran ser perdonados. Entonces, lo que, hermano, le reventó la cabeza a Lutero es que decían que cuando compraba una indulgencia, antes que su dinero tocara el fondo del envase, antes que sonara cling el dinero, ya un alma salía del purgatorio. Y eso encendió a Lutero de tal manera que él clavó esas 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y en esencia estas tesis era una invitación a debatir lo que las indulgencias decían. Lutero no clava las tesis para dividir la iglesia. Él clava las tesis para que se debata la teología detrás de las indulgencias, que él había llegado a entender en Romanos, en Gálatas y toda la demás teología que él había estudiado. Y esto de las indulgencias era un sinsentido, no tenía sentido esto. Ahora, hacía unos años en la historia se había, hermano, inventado lo que es la imprenta. Ya estaba hecha la imprenta, ya estaba lista. Y entonces, con la invención de la imprenta, pues las tesis de Lutero fueron traducidas y fueron esparcidas por toda Europa. Y entonces comenzó lo que se llama la Reforma. Un año después, en Heidelberg, Lutero defiende su teología y él tiene que ir delante del cardenal Cajeta en Augsburg, parte de la iglesia católica todavía, y él defendió su teología contra las indulgencias. Y la historia cuenta que realmente nadie podía contradecir a Lutero por sus defensas. Con una mente tan aguda como la que tenía y toda la teología que él había aprendido, nadie lo podía contradecir. Entonces, ya en el año 1519, Lutero finalmente entiende con mayor claridad que la justicia de Dios, la palabra traducida como justicia en este caso es la justicia que es una rectitud moral. Entonces, la rectitud moral que permite que el hombre entre a la presencia de Dios, Lutero la entiende que es algo pasivo, en el sentido que es Cristo que nos otorga, hermano, el día que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos justifica y en la obra de la justificación Él nos pasa su santidad. Y entonces en esa santidad que es imputada, que es cargada a nuestra cuenta, pasamos nosotros, hermano, de ser pecadores a ser perdonados, de ser malos a ser justos y de ser impuros a ser santos. Pero esa, podríamos decir, esa rectitud se nos pasa a nosotros pasivamente. No que nosotros hemos trabajado para tenerla, es que Dios nos la ha dado a nosotros. Y es lo que permite entonces que nosotros entremos al reino de los cielos. Pero hasta ese momento, Lutero creía lo que la Iglesia Católica enseña hasta hoy día. Y es que la justicia o la rectitud moral que nos permite entrar al reino de los cielos es algo que comenzamos a ganarnos con buenas obras. Y entonces, luego que
hemos hecho muchas obras, muchas cosas buenas, entonces alcanzamos una serie de obras, y cuando la alcanzamos, entonces Dios examina nuestra vida y entonces nos declara justos. Pero eso no es justicia. Y es una justicia que nosotros nos ganamos, que nosotros la adquirimos. Pero la palabra de Dios es contrariamente a eso. No se trata de eso. Lutero lo entendió. Y en el año 1519, luego en julio de ese año, a él le tocó debatir con John Eck precisamente su teología. Y de nuevo la historia cuenta que Lutero hizo polvo a John Eck en su debate, porque no le podía contradecir. En 1520 el Papa da una bula papal contra Lutero y le da 60 días para que se retracte. Lutero tiene que pensar eso, y en 1521 se cita a Lutero formalmente a lo que se llamó la dieta de Worms o el concilio de Worms, en donde se le iba a preguntar a Lutero si él se retractaba o no de sus escritos, de sus 95 tesis. Y él apareció ahí el 17 de abril de 1521. Y Lutero, ante el cuestionamiento de que si se retractaba o no, hermano, Lutero está frente a cientos de príncipes, reyes y cardenales, y el emperador Carlos V y el papado y todos sus representantes. Y ahí estaba Lutero, y cuando le hacen la pregunta si se retracta, Lutero todavía les dice: ¿saben qué? Denme 24 horas para pensarlo. O sea, ya eso refleja, hermano, cómo era la mente de Lutero, lo atrevido que era, porque delante de toda esa gente pide que le den otro día más para ver si él se arrepentía o no. Y se lo dieron. Y al otro día entonces Lutero regresa y le vuelven a preguntar, y Lutero responde con una elocuencia que lo caracterizaba desde joven. Y entonces el interlocutor Eck le dice que le dé una respuesta, y sus palabras fueron: una respuesta sin dientes y sin cuernos. Y entonces Lutero le dice: bueno, ya que tú me pides una respuesta sin dientes y sin cuernos, yo te voy a dar una. Y le da una respuesta. Entonces, esa es la historia detrás de las 5 solas. Sola escritura. Porque sola escritura comienza en ese día. Le presenté toda esta historia porque sola escritura comienza el día en que Lutero es cuestionado ante toda esa gente en el año 1521. Y cuando Lutero rehúsa retractarse, es precisamente basada en el principio de sola escritura. Y eso es un principio que la iglesia no puede renunciar, no puede negar. Que cuando lo niega, ese principio va a terminar negociando el evangelio, como se ha hecho tantas veces. Estas son las 5 solas. De manera que antes de ver la declaración de Lutero, ¿qué es lo que él dice? Quisiera que regresemos a la palabra de Dios, que es donde realmente tendríamos que centrarnos todo el tiempo. Y esta es una buena cita para tener una idea de qué queremos decir con sola escritura. Una vez más, Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay en ellos amanecer. Si no hablan conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a Isaías, oiga bien, podemos hablar en el nombre de Dios sin ser conforme a su palabra. Podemos hablar invocando el nombre de Dios sin ser conforme a la palabra de Dios. Podemos decir que representamos a Dios. Podemos decir incluso que estamos hablando amparados en la Biblia sin que necesariamente sea conforme a lo que la Biblia dice. Y lo que Dios está haciendo a través de Isaías es, oiga bien, si cuando oímos a alguien hablar, lo que él dice o lo que ella dice no está conforme a lo que la palabra de Dios dice, para esa persona no hay amanecer, no hay mañana. Lo que está reservado es un juicio de parte de Dios. La versión en inglés, King James, una versión en inglés, no hay versión en español de King James, pero
más o menos es la Reina Valera, la Biblia de las Américas, dice: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz en ellos. Esa es una buena manera de decirlo. Si yo no hablo conforme a lo que la palabra de Dios dice, no hay luz en mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo luz propia. La palabra es la luz, y si yo no hablo conforme a la palabra, lo que hay en mí es oscuridad. Es la realidad. Eso es lo que habla, o lo que el principio de sola escritura se está refiriendo. Y es que cuando yo voy a hablar en el nombre de Dios, hay una sola cosa que yo puedo hacer: es referirme a la palabra de la revelación de Dios. Si yo no hago eso, o lo hago, pero no lo hago conforme a la palabra, entonces yo no tengo luz. Sin embargo, mucha gente hoy día, aún en el campo evangélico, rechaza el principio de sola escritura y rechaza el principio de la suficiencia de las escrituras. Hermano, nuestra visión en la iglesia debe ser basada en la suficiencia de las escrituras. Las escrituras contienen todo lo que la iglesia necesita para plantarse, desarrollarse, multiplicarse, enviar gente al campo, misionero, para que salve a muchas personas. Dios es quien los salva, pero en términos de la enseñanza es el principio de la suficiencia de las escrituras. Todo lo requerido para aconsejar al pueblo de Dios está en las escrituras. El autor norteamericano John Blanchard decía esto: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ellas, sino porque ella encuentra faltas en ellos. Y eso es una gran realidad. Esa es la razón. El rechazo de la palabra, y sobre todo el rechazo de la sola escritura, es el hecho primordialmente por el corazón pecaminoso del hombre. Y muchas veces, aún en el creyente, es hecho por los pecados que permanecen en él, que hacen que su mente y su corazón frecuentemente reaccione de una manera rebelde. Porque no es que la palabra tiene fallas, es porque la palabra encuentra faltas en cada uno de nosotros. Y entonces, cuando la palabra nos señala y encuentra esos pecados y esas fallas, ¿qué hacemos? Pues no nos gusta sentirnos acusados, limitados, confrontados por esa misma palabra. Y entonces decidimos rechazar. Entonces, regresando a Martín Lutero. Esta es la declaración final de Martín Lutero cuando se le preguntó si se retractaba o no. 1521, más de 500 años han pasado. Y puede creer que 500 años después, ese movimiento que removió a Europa no ha llegado a América Latina. El movimiento de la Reforma pasó por encima de América Latina porque nunca llegó. Es ahora, en estos últimos años, que hemos visto donde se ha comenzado un destello de la teología de la Reforma, y es poco existente, poco común en Latinoamérica, y es algo que nosotros como iglesia cristiana deberíamos abrazar: la doctrina de la gracia, que la promulguemos, que la promovamos, que la prediquemos, la enseñemos. Y lo que ocurrió 500 años, más de 500 años atrás en Europa, ocurra aquí en Latinoamérica. Lutero dijo lo siguiente cuando le preguntaron si él se retractaba de sus escritos. Dice: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las escrituras y por la razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me veo obligado, por las escrituras que yo he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme en nada. Ya no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Y dice: que Dios me ayude. Amén. Boom. Nació
la reforma. Se imagina, hermano, parado delante de cientos y cientos de cardenales, sacerdotes, príncipes, el rey Carlos V, y decirle al Papa en su cara: no confío en el Papa ni en los concilios, porque frecuentemente se han contradicho y lo único que me da certeza es la palabra. No puedo retractarme, mi conciencia está atada por la palabra. No puedo retractarme, ni quiero retractarme, ni me voy a retractar. Que Dios me ayude. Ya que ustedes no lo van a hacer, ya que ustedes son capaces de cualquier cosa, que Dios me ayude. Y ese día Lutero sale. Y hermano, ya tenían preparado que lo estaban esperando más adelante para hacerle daño a Lutero, para lincharlo. Pero Dios tenía otras personas también preparadas más antes que lo estaban esperando. Y dice la historia que secuestran a Lutero. Y Lutero piensa: bueno, aquí se acabó mi vida, me van a matar. Hasta que ellos llegan a cierto lugar y se dan cuenta que los que lo secuestraron son sus amigos. Y lo esconden en el monasterio por todo un año. Lutero entonces, cuando está escondido en el monasterio, comienza a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Tradujo, porque antes la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, estaba todo en latín. Y latín era un idioma que ya no se estaba hablando, que se estaba desapareciendo. Entonces los sacerdotes, los curas, los que enseñaban la palabra en la iglesia católica lo decían todo en latín. Y cuando usted llegaba a la iglesia, pues no entendía nada, porque todo estaba en latín. Entonces, ¿qué pasó? Lutero llega y cuando está escondido ahí, empieza a traducir el Nuevo Testamento. Y en 3 meses, oiga bien, 3 meses tradujo todo el Nuevo Testamento al alemán. Ese es el tipo de energía que Lutero tenía y el tipo de coraje. De manera que Dios, hermano, protege siempre a los suyos. Y lo mismo que pasó con Lutero, pasará con el resto de los hijos de Dios. Y si pasa diferente, ya Dios estuvo ahí y ya Dios dispuso de otra manera diferente, porque Dios es Dios. Cristo le dijo a Pilato: ciertamente tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada del cielo. Y eso es cierto para presidentes, para embajadores, para ministros, para secretarios y también para aquellos hombres malvados que son capaces de hacer cosas malas. Si tuviera cierta autoridad es porque Dios lo permitió desde el cielo. Sola escritura. ¿Cuál es el apoyo bíblico? Porque tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Comenzamos citando Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra, no hay luz en ellos. Pero tenemos que acreditar esto de una mejor manera. Tenemos que apoyarlo mejor, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice así: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ponga atención a eso. Ninguna escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermano, esto no es un asunto de interpretación humana, de interpretación personal. Yo no puedo abrir un pasaje aquí y empezar a leerlo y entonces empezar a preguntar: a ver, hermano tal, ¿qué significa esa palabra para usted? A ver, usted, hermana, ¿qué significa este texto para usted? Y entonces al final decirle a usted: hermano, ¿ya vieron cómo la palabra para él significa una cosa, para él significa otra cosa? No. 1000 veces no. La palabra significa una sola cosa. Ahora, yo puedo preguntar: ¿cómo se aplica esto a mi vida? Y eso es la aplicación del texto. Pero la palabra no puede tener diferentes significados a la vez. ¿Por qué? Porque ninguna escritura, ninguna profecía es asunto de interpretación
personal. Es Dios quien interpreta. Y no fue dada por voluntad humana. O sea, la palabra recibida que Pedro escribió, a Pedro no se le ocurrió un día, se levantó de su cama, tal vez a las 8 o 9 de la mañana y dijo, bueno, a ver, ¿qué voy a escribir hoy? Hoy voy a escribir acerca de la palabra. No fue eso dado de esa manera. Fue asunto de voluntad divina. Fue Dios quien lo hizo. Entonces, cuando llegaron las palabras a nosotros, no llegaron por un buen deseo humano o por un buen diseño o intención humana. Llegaron por un plan orquestado de parte de Dios y una revelación que Él tenía para el hombre. Y cuando ellos hablaron, el texto dice que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo cargo de ellos. Y al hacerse cargo de ellos, en el momento de inscribir, los inspiró de tal manera, escuche, que si el inspirador, que es Dios, es infalible, el resultado tiene que ser infalible. Si el inspirador, que es Dios, es sabio, lo que puede salir de aquí es sabio. Entonces, eso es Pedro. Porque lo que queremos ver es diferentes textos que sean congruentes. La escritura tiene que interpretar la escritura. Entonces comenzamos en el Antiguo Testamento, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a la palabra, no hay luz en ellos. Fuimos a 2 de Pedro, que nos dice que todas las escrituras o profecías vinieron de parte de Dios. No fue un asunto de voluntad humana, no es una cuestión de interpretación personal y de que estos hombres escribieron por inspiración de Dios. Ahora nos vamos a Pablo cuando le escribe a Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda escritura incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para esto sirve la palabra. ¿Usted quiere ser enseñado? Por medio de la palabra. ¿Quiere que lo reprendan? A muchos no les gusta eso, pero es necesario la palabra. ¿Quiere ser corregido en sus pasos? Vea la palabra. ¿Quiere ser instruido en justicia? Vea la palabra. Cuando habla de la palabra inspiración, dice toda escritura es inspirada. Esa palabra inspiración no es una buena traducción, porque inspiración para nosotros, si fuéramos a pensar en respiración, inspiración sería respirar. Y la palabra inspiración en este caso sería que implica que Dios o alguien está produciendo en mí un buen deseo o una buena creatividad que yo puedo producir entonces algo. Pero eso no es lo que dice en el original. La palabra en el original es theopneustos, que implica exhalar, o sea, soplar hacia afuera. Lo que la palabra está diciendo es que toda escritura fue exhalada, Dios sopló, salió de Dios, la respiró hacia afuera. Y por eso esa palabra, porque viene de Dios, esa palabra es buena. ¿Para qué? Para instruir, para corregir, para enseñar, para reprender. Y la razón es que esta palabra no ha venido de hombre, ha venido de Dios mismo. Eso es consistente con lo que Pedro dice, que estos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora Pablo le dice a Timoteo de otra manera, de una manera más directa, de una manera convincente, y eso sigue apoyando el principio de sola escritura. Porque si lo que yo tengo que decir no ha sido exhalado, no sale de Dios, pues no puede tener el mismo peso que aquello que sale de Dios. Lo que Dios tiene que decir, oiga bien esto, lo que Dios tiene que decir siempre tiene que ser más importante y tiene que ser supremo sobre lo que el resto de los hombres podamos decir. Dios siempre va a tener la supremacía. Por eso insisto
y defiendo que este lugar es para predicar la palabra de Dios. No chistes, no experiencias, no historias de mi vida, palabra de Dios. Ahora, ese principio de sola escritura no solamente ha sido transgredido por Roma, ha sido transgredido por evangélicos y fue transgredido en el tiempo de Cristo por los mismos fariseos. Y uno de los textos bíblicos que me enseña cómo esta gente en los tiempos de Cristo transgredió el principio de sola escritura está en Marcos 7:13. Jesús les dice a los fariseos, Marcos 7:13, invalidando así la palabra de Dios, que dice, por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Aquí está la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y los fariseos y los escribas montaron encima lo que era la tradición, lo pusieron encima. Y al montar encima la tradición, ¿qué hicieron? Invalidaron la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que Roma también ha hecho. La palabra de Dios dice que solamente podemos adorar ¿a quién? A Dios. Esa es la enseñanza. La otra adición entonces ha sido sobre eso, sobre la palabra, y por eso adoran la Virgen, los santos, los ángeles, los arcángeles y todo lo demás. ¿Qué están haciendo? Invalidando lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, que es solamente por gracia a través de la fe. Roma ha tomado la tradición y se la ha colocado encima o a un lado, como lo vamos a ver, pero al colocársela encima está entonces invalidando la palabra de Dios. Eso invalida el principio de sola escritura, porque no estamos usando solamente la palabra de Dios para guiar el pueblo, para enseñar al pueblo, para llevar al pueblo por la vía o el camino de la salvación, sino que estamos usando revelaciones de hombres. Hermano, la responsabilidad de la iglesia que somos nosotros, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia, hermano, es cada uno de nosotros, cada persona. Esa iglesia está compuesta de toda persona que ha nacido del Espíritu Santo, pero a esa iglesia que es cada uno de nosotros y a la iglesia local se le ha entregado una responsabilidad monumental relacionada al principio de la sola escritura. Porque la iglesia es denominada en 1 Timoteo 3:15 como la iglesia del Dios vivo. No es la iglesia de hombres, no es la iglesia de un pastor local. Puede ser dirigida por un pastor o un grupo de pastores, pero hermano, es la iglesia del Dios vivo. Y Él ha comparado, Él ha comprado, a Él le pertenece. El Hijo dice que se la va a presentar al Padre, al Dios vivo. Y esa iglesia, dice que esa iglesia es columna y sostén de la verdad. Escuche, columna y sostén de la verdad. Si esa iglesia negocia la palabra de Dios, ya no es columna y verdad. Si esa iglesia, hermano, no puede llevar a cabo su función de preservar la palabra de Dios, ya deja de ser columna y sostén de la verdad. Porque entonces se ha perdido, ya no hay esperanza con la verdad de Dios, porque no hay nadie más para preservar la verdad, para sostener la verdad, para promulgar la verdad, para mostrar la verdad, para que se escuche la verdad. Nadie más que la iglesia de Dios. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad monumental. Por eso es por lo que Pablo, cuando escribe a los corintios, Pablo escribe a los corintios y les dice: lo mismo que yo recibí es lo mismo que yo os he entregado. Pablo dice en Corintios, en 1 Corintios 15, lo dice también cuando él habla de la Santa Cena, de la comunión en 1 Corintios 11. Lo mismo que yo recibí es lo mismo que os he entregado. Y dice que el Señor Jesús padeció y murió y fue enterrado. Y dice, conforme a las Escrituras. Pablo acude a las Escrituras para decir: esto que yo recibí
es lo que les estoy enseñando, que Cristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es lo que esta generación tiene que hacer. Nosotros tenemos que garantizar que lo que hemos recibido como el Evangelio sea preservado dentro del principio de sola Escritura. ¿Para qué? Para pasarlo a los demás y poder decir: lo mismo que recibimos es lo mismo que entregamos, no adulterado, no cambiado, lo mismo. ¿Y qué recibimos? El Evangelio escrito en esta palabra, para que pueda continuar en el tiempo y en el espacio. Entonces ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir. Esa es la clave. Se puede levantar, pero no podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra. Nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra de Dios. Podemos marchar, podemos escribir, podemos ir a congresos, pero ahí no está la esperanza. La esperanza está en la palabra de Dios. Es lo único. Oiga, la palabra de Dios es lo único que puede cambiar la mente, el corazón, la voluntad del hombre, su forma de ver la vida, su forma de pensar, los crímenes, las drogas, los vicios y todo lo demás. El resto que podamos escuchar son parches, son curitas, que a veces cuando estoy sangrando me pueden ayudar a detener un poco el sangramiento, pero sigo sangrando. La palabra de Dios es lo único que cura nuestras heridas. Sola Escritura. Entonces es un principio vital porque protege la palabra de Dios. Y es un principio que el día de hoy mucha gente no está respetando. Y está haciendo justamente esto que Pedro menciona en su segunda carta, capítulo 3, versículo 6. Y con esto vemos el porqué de tantas cosas hoy día, de apóstoles y profetas y demás que se escucha hoy día. Dice: asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Pedro hablando de Pablo. Dice: asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Paremos un poquito ahí antes de seguir. Sola Escritura, escuche bien, sola Escritura no dice que todo lo que está en la palabra está claro. Hay cosas que son difíciles de entender. Pedro dice que Pablo habla de cosas que son difíciles de entender. Y Pedro, hermano, que conoció a Pablo, que vivió en el primer siglo y era apóstol, se le hacía difícil. Imagínense nosotros, que con mucha dificultad leemos la Biblia y a veces nos ponemos a imaginar un montón de cosas. Entonces hay cosas difíciles de entender. Un pastor llamado John MacArthur le hicieron una pregunta una vez y le dijeron: ¿cuál ha sido el texto de las Escrituras que más dificultad te ha dado para predicar? Y él decía: bueno, yo comencé a predicar una vez en Zacarías. Y él decía: y no creo volver a predicar de ese libro. Fue tan difícil. Y después entré en Daniel y me pasó lo mismo. Entonces hay cosas difíciles de entender aún para hombres muy dotados en la palabra y aún para Pedro en el primer siglo. Pero escúchelo lo que sigue en el versículo. Oiga bien: en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Qué dice? Que los ignorantes e inestables, ¿qué hacen? Tuercen. Y aquí alguien podría decir: bueno, pastor, es que si son difíciles de entender, pues se puede entender que son difíciles y entonces por eso las tuercen. Pero mire lo que sigue diciendo: como también tuercen el resto de las Escrituras. Las fáciles de entender también las tuercen. ¿Por qué? Dice: porque son ignorantes ¿de qué? De la palabra. Son ignorantes de lo que Dios ha revelado y son inestables. Y eso es lo que nosotros vemos hoy día en el movimiento, hermano, de señales, de prodigios, de apóstoles, de profetas, de patriarcas, del evangelio de la prosperidad y todo lo demás. Gente torciendo las Escrituras y torciendo no solamente las cosas difíciles, sino las claras y fáciles de entender, las tuercen para su propio beneficio.
Ay, eso les dolió, ¿verdad? Pero eso viene de gente que no ha abrazado el principio de sola escritura. Gente que muchas veces no es ni nacida de nuevo, lamentablemente. Eso es la realidad. No digo que no haya alguna gente que haya nacido de nuevo y que se haya desviado del camino, pero muchos de ellos, sobre todo sus maestros, no son nacidos de nuevo. Sobre todo sus maestros, no son nacidos de nuevo. Pastor, entonces, ¿qué son? Lobos vestidos de ovejas. No hay otra forma de decirlo. Y en algunos casos, como Pablo llama en Hechos 20, lobos rapaces, dejando a mucha gente pobre espiritualmente y pobre físicamente. Martin Lloyd-Jones, para los que no conocen a Martin Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones fue médico de la reina de Inglaterra, de los reyes de Inglaterra durante un tiempo, y que Dios usó grandemente en el siglo XX. No hace tanto de eso, uno de los grandes predicadores del siglo XX y un hombre con mucha sabiduría de parte de Dios. Y él dijo esto, oiga bien, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Todos los problemas, imagínense, todos los problemas de Josué Cano, los que sea que tenga, se deben que en algún momento a una desviación de la autoridad de la palabra. Todos sus problemas, todos los problemas de la iglesia del Alfarero puede tener o deben de ser, hermano, a causa de una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Todos los problemas del mundo. Si cada uno de nosotros viviéramos 100% todo el tiempo conforme al estándar de la palabra de Dios, hermano, pues no sufriríamos las consecuencias de las desviaciones de la palabra. Y de ahí la afirmación tan absoluta de Martin Lloyd-Jones. Todos los problemas. Ahora, hablando de la desviación de la palabra, quisiera hablarles de cómo se produce y dónde se producen algunas de estas desviaciones. Algunas del tiempo moderno, como ya las vemos, porque les acabo de mencionar, pero en la época de Martín Lutero, cuando estaba Martín Lutero, hubieron muchas desviaciones. Pero en ese tiempo, ¿cuál era la interpretación de la palabra que prácticamente hasta ese momento se conocía? ¿Cómo se interpretaba? Recordemos, hermano, que la palabra escrita, esta palabra, está escrita en un lenguaje que Dios dio, pero un lenguaje de hombre para que nosotros la pudiéramos entender. Donde cuando Dios dice, oiga bien, cuando Dios dice es de día, esto implica que no es de noche, que el sol brilla y que la luna no está. Pero cuando Dios dice es de noche, pues es su palabra. Eso implica que el sol no está y que la luna entonces se ve. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Es un lenguaje que el hombre puede entender. Pero este lenguaje que usted tiene ahí, hermano, tiene gramática, igual que cualquier libro. Tiene sintaxis, igual que cualquier libro. Porque Dios nos comunicó o se comunicó con nosotros en el lenguaje humano. Entonces, cuando Dios habla de un verbo, es un verbo. Un adjetivo es un adjetivo. El nombre de una persona no se convierte en verbo en la Biblia. No cambia, porque esta es la palabra de Dios. El nombre es nombre. José es José. Pedro es Pedro. Pedro no es un verbo. Nunca va a ser un verbo, porque no lo es en la Biblia, ni lo va a ser en ningún otro libro, por así decirlo. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Y tal vez le puede sonar un poco confuso todo eso. Pero en el tiempo de Martín Lutero, la interpretación que prevalecía, cómo se interpretaba la Biblia, era de una manera alegórica. Una alegoría. ¿Qué es eso? ¿Qué es una alegoría? Bueno, le voy a dar una idea de cómo puede lucir una alegoría. Todos conocemos aquí la parábola del buen samaritano. ¿Todos la conocen? ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Sabe de qué se trata? ¿En dónde está? En la Biblia, me va a decir.
Lucas capítulo 10, versículo 25. Allí puede encontrar la parábola del buen samaritano. Está un sacerdote, un levita, que venían de Jerusalén. Se entiende que los judíos y los samaritanos eran enemigos. Dice que venía el levita, venía el sacerdote, y estos vieron a un hombre que estaba tirado en el camino. Y cuando lo vieron tirado en el camino, no lo ayudaron, sino que pasaron por un lado, no le quisieron ayudar. Luego dice que viene un samaritano, que este no era ningún religioso, viene y entonces dice que se compadeció de este hombre que estaba ahí tirado y se lo lleva y lo cuida, lo lleva a una posada, y entonces dice que le da dinero al que estaba encargado de la posada para que lo cuide. Y entonces le dice el encargado que él va a volver a ver cómo sigue este hombre que estaba herido, y cuando venga de regreso le dice: si hace falta dinero, yo te lo voy a pagar. Esa es la parábola del samaritano. Usted la puede leer después. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, de los fundadores, año 185. Esto es lo que dice de cómo la parábola del buen samaritano debe interpretarse. Interpretación alegórica. Él dice que el cuerpo humano tiene tres partes: alma, cuerpo, alma, espíritu y cuerpo. Ni siquiera vamos a discutir eso. Entonces él dice que de esa misma manera tiene sentido que la palabra tenga tres significados. Cada texto, uno literal, uno moral y otro espiritual. Entonces escuche cómo él interpreta la parábola del buen samaritano. Dice: Jerusalén representa el cielo. Jericó, de donde venía el que fue asaltado, representa el mundo. Los ladrones que asaltaron al hombre, el diablo y sus demonios. El sacerdote que venía de Jerusalén representa la ley. El levita, que representa a los sacerdotes. El buen samaritano es Cristo. El burro en que montaron al hombre que había sido herido es el cuerpo de Cristo cargando al hombre caído. Y la posada donde llevaron al hombre representa a la iglesia. Y la promesa del samaritano de cuidarlo y que va a regresar es la promesa de que Cristo va a regresar a la tierra. Muchos diríamos: amén. Qué bonito suena esto, ¿verdad que sí? Yo les aseguro que sí. Yo les traigo eso y muchos dirían amén. Wow. Pero luego, con esta interpretación alegórica, otra persona puede venir y darle otro sentido completamente a esta parábola. Y no, el samaritano es una historia, incluso algo que Cristo construyó para ilustrar quién es el prójimo. El samaritano es un samaritano, el levita es un levita, el sacerdote un sacerdote. A eso me refería, que cuando yo leo la palabra, que un verbo es un verbo, un hombre es un hombre. Y no, el samaritano no es Cristo, el samaritano es un samaritano. De eso habla una persona de Samaria, y así sucesivamente. Entonces, en la época de Lutero, la interpretación alegórica era la más común. Esa interpretación, hermano, no se ha ido, está dentro de las iglesias. Porque hay iglesias que tienen unas interpretaciones alegóricas que no se entiende cómo pueden llegar a tales interpretaciones de ese tipo. Alguien estaba predicando acerca de la resurrección de Lázaro y dijo que la resurrección de Lázaro representa el rapto de la iglesia. Esa es una interpretación alegórica, porque no es eso. Por ahí anda uno apóstol supuesto que dijo que el pecado de Adán y Eva era no dar el diezmo. Otro dijo que nosotros somos dioses porque en Juan dice Jesús: dioses sois. Y hace poco vino a Montreal y muchos andaban diciendo amén a todo eso. Esa es la interpretación alegórica. Entonces, sola escritura tiene, hermano, múltiples implicaciones. Y una de ellas es que, entre otras cosas, hermano, yo no puedo hacer que la palabra, que es mi único estándar, sea una cosa alegórica. Que no puedo hacer que esta palabra diga lo que yo quiero que ella diga.
porque cambiaría de significado. Y cada quien que abre la escritura, abre el texto, entonces le va a decir lo que él quiera. Entonces, vamos a seguir viendo algunas de las implicaciones. Ya vimos cómo el principio de sola escritura fue violado por los fariseos. Jesús dice: ustedes invalidaron la palabra de Dios por sus tradiciones. Pero ¿cómo lo ha hecho Roma? Escuche lo que Roma dice en su catecismo católico de hoy en día, punto 95. Usted lo puede encontrar en internet. Dice: la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. La tradición contribuye a la salvación de las almas. Eso es lo que dice el catecismo. La tradición, el magisterio de la iglesia y las escrituras, dice, están al mismo nivel. Ninguno se puede sostener sin el otro. Las escrituras no se pueden sostener sin la tradición de Roma, y tampoco se puede sostener sin el magisterio de la iglesia. Y Dios dice: no, están equivocados. Mi palabra es mi palabra, y nada se puede igualar a mi palabra ni sostener mi palabra. Porque cuando yo hago eso, yo puedo introducir entonces ahora todo tipo de tradición que comienza estando al mismo nivel de la escritura, pero termina invalidando la palabra, que es como ha ocurrido a lo largo de los años. El concilio de inerrancia bíblica que se reunió en Chicago en 1978, en el artículo 2, dice lo siguiente: afirmamos que las escrituras son la norma suprema que ata la conciencia y que la autoridad de la iglesia está, oiga, subordinada a las escrituras. Negamos que los credos de la iglesia, los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. El concilio afirmó una cosa y negó otra. Lo que ata la conciencia del individuo es la palabra de Dios. Entonces, hay cosas, hermanos, que nosotros hacemos y que otras iglesias hacen y otras no, y viceversa. Lo que yo no puedo hacer, dice ahí, yo no puedo hacer es atar la conciencia del ser humano de una manera universal si la Biblia no lo dice. Pero entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no puedo atar la conciencia del ser humano de una manera universal. No puedo atar la conciencia universal. ¿Por qué? Porque no está escrito en la Biblia. Un ejemplo, para que lo podamos entender rápidamente. Por ejemplo, yo en mi caso, este es mi caso, no es el de ustedes, es mi caso. Yo decidí no probar el alcohol, no beber alcohol. No lo voy a hacer, pero como yo decidí no hacerlo, yo no puedo atar la conciencia universal de todo creyente. O sea, yo no le puedo decir, como yo decidí, entonces usted tiene que hacerlo. Yo no puedo hacer eso, porque eso no está en la palabra. Aunque yo lo haga o no lo haga, yo no puedo hacer eso sobre las personas. Ah, pastor, entonces sí me puedo echar unas cervecitas y emborracharme. No. ¿Por qué? Porque es ahí en donde entra la convicción de la palabra y del Espíritu Santo. Porque cuando entonces usted lee la palabra, nos dice que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Esa convicción la da solo la palabra y el Espíritu Santo, no yo. Yo puedo anunciar lo que dice la palabra, enseñar lo que dice la palabra, decir lo que dice la palabra, pero no podemos atar la conciencia del otro. La Biblia es la única que tiene el poder de atar la conciencia, y eso es lo que nos protege, y tenemos que ser honestos para decirlo, porque de lo contrario estaríamos entonces estableciendo principios encima de la palabra, que es lo que no debemos hacer. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de esto? Número uno, sola escritura es sola escritura porque es inspirada por Dios y nada más ha sido inspirado por Dios. Las enseñanzas, lo que yo le estoy dando ahorita aquí, esto no es inspirado por Dios. El catecismo no es inspirado por Dios. Solamente la Biblia es inspirada por Dios.
Y cuando Dios inspiró, inspiró de manera completa. Quiere decir que el canon está cerrado. Lo que está aquí, y lo que no está, no está. Ya está la revelación de Dios completa. ¿Cómo fue inspirada por Dios? Hermano, cuando Dios la dio, entendemos que esa Biblia es inerrante e infalible. Y hasta ciertos años, cuando se decía que la Biblia era infalible, todo el mundo entendía que infalible e inerrante era la misma cosa. Y precisamente porque mucha gente tuerce los conceptos, hubo que crear estas dos palabras distintas para hablar de infalible e inerrante. Mucha gente afirma que la palabra es infalible, pero no es inerrante. ¿Qué quiere decir eso de infalible? Cuando decimos que la Biblia es infalible, es que cuando nosotros seguimos lo que la palabra de Dios nos dice, ella no nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a la salvación, no va a fallar, vamos a llegar a la gloria. Por eso decimos que es infalible. Pero muchas veces la misma gente que dice que la Biblia es infalible, hay mucha gente que dice sí, pero la Biblia tiene errores. ¿Por qué? Porque tal pueblo que la Biblia dice que existió ahora no existe, o que Adán y Eva es un mito. Entonces dicen que la Biblia puede ser infalible, pero no inerrante, o que tiene errores. Hermano, nosotros insistimos en que como fue inspirada por Dios y Dios es perfecto, entonces no puede contener errores, porque cuando Dios la inspiró, la hizo sin errores e infalible. Amén. Como fue inspirada por Dios, también es la autoridad suprema en materia de fe y práctica. Sola escritura, para usar el lenguaje que usan los reformadores, también implica toda escritura. ¿Qué implica? Toda la escritura. Toda escritura fue inspirada por Dios. Dice Pablo a Timoteo, toda, de principio a fin, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y toda escritura es infalible, es inerrante. Toda escritura o sola escritura implica que solamente la palabra de Dios ata la conciencia de manera universal. Sola escritura no elimina el valor de los concilios, de los congresos, de las diferentes declaraciones. Por ejemplo, nosotros encontramos la Declaración Bautista de 1689, de la Declaración Presbiteriana, la de Westminster. O sea, la escritura no elimina el valor de ellas. ¿Por qué? Porque esas declaraciones, cuando se hicieron, hermano, esa gente estudió la palabra, debatió la palabra por meses, a veces por años, para llegar a conclusiones, y podemos aprender de esas declaraciones. Pero esas declaraciones, ninguna de ellas está a la altura de la escritura. Los que escribieron estaban conscientes de eso. La escritura está por encima de esos, y esos concilios tienen su valor, pero debajo de la escritura. Sola escritura implica que la palabra no es la interpretación personal, como lo dijimos. Sola escritura implica que hay reglas de interpretación, lo que llamamos hermenéutica, que no son nuevas, que no estamos inventando ahora, que vienen transferidas a través de los siglos, de la misma manera que toda regla, hermano, para entender la matemática y entender el lenguaje, en el lenguaje, hermano, o la palabra de Dios, que, bueno, en el lenguaje normal que nosotros hablamos, podemos encontrar un sujeto, un predicado, un adverbio, un verbo, tantas cosas. De esa misma manera, al estudiar la palabra, yo necesito reglas de interpretación. Y la primera regla de ellas, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la primera regla de interpretación? El viernes la vimos. ¿Cuál es? La escritura se interpreta por sí misma. La palabra se interpreta a ella misma. La palabra interpreta a ella misma. ¿Cómo? Comparándola con otros versículos, con otros pasajes, a través de un ejercicio que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo, pero la palabra se interpreta por sí misma. Sola escritura también implica que yo no puedo, despegarme del pasado. Cada vez que yo estoy estudiando la palabra,
Oiga, y tengo un entendimiento que me parece nuevo. Uy, esto como que parece nuevo, como que es algo nuevo que Dios me está dando. Tengo que preguntarme, bueno, ¿a alguien en el pasado se le ocurrió esto anteriormente? Porque, hermanos, sería raro que en más de 2000 años de estudio y de exposición de la palabra, resulta que la única persona que se le ha ocurrido esa interpretación de un texto se llama Josué Cano. Qué iluminado. Y no, yo tengo que preguntarme si esto es nuevo para mí. Bueno, ¿qué dijeron los otros para saber que esto está correcto? Amén. Si usted está en esa posición y dice, wow, esto que estoy aprendiendo es nuevo, nadie se le ocurrió, hermano, guárdeselo por ahí un momento y siga buscando. Porque nosotros tenemos un pasado rico que Dios nos ha dado como legado, y yo no tengo que ver si realmente, hermano, lo que yo estoy pensando a otra persona no se le ha ocurrido. Yo tengo que investigar. Y si buscamos bien, no hay nada nuevo debajo del cielo. Amén. Por lo menos no estamos aquí inventando la pólvora. Entonces, sola escritura no me permite despegarme del pasado, donde yo voy a inventarme alguna cosa que nadie nunca pensó. Sola escritura juzga a la iglesia. La palabra juzga a la iglesia, no la iglesia que juzgue la palabra. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces, que es lo que Roma ha hecho también. Sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen, oiga, con precisión la palabra de verdad. Esa es la enseñanza de Pablo a Timoteo. Procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, ortotomeo, que corta derecho, que no se desvía a derecha ni a izquierda, que sale derecho. Y no sé cómo hay pastores, maestros que no le tienen miedo a eso. Que Dios habla, hermano, y Dios traza una línea y a ellos no les preocupa desviarse para la derecha y para la izquierda y decir lo que se les ocurra o que les venga a la mente. Ninguno de nosotros es infalible. Todos fallamos y todos en algún momento nos hemos desviado, pero que Dios, hermano, me encuentre desviándome después que yo he hecho mi mejor esfuerzo para no desviarme. Pero muchas veces hay unos que la manejan con tanta ligereza. ¿Y sabe cuál es la razón por la que se necesita precisión? Porque esto no es de nosotros, no vino de hombre. Esto es revelación de la mente de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a torcerla con tanta ligereza? Y nos inventamos unas cosas, hermano. Segunda Timoteo 3:16. Una vez más, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es que puede ser sola escritura, porque puede hacer todo eso, sirve para todo eso, fue dada para todo eso y puede hacerlo y hacerlo bien. Wayne Grudem en su teología sistemática dice esto: las escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso para su pueblo, que su pueblo tuviera en cada época de la historia redentora, y que ahora contiene todo lo que Dios necesita decirnos para la salvación, para que confiemos en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. La escritura tiene todo eso. Las palabras, todas las palabras que Dios quiso revelar a través de la historia redentora están aquí en la palabra de Dios. No necesitamos más. No tenemos que buscar afuera, tenemos que buscar en ella. Cuando entremos a la gloria, hermano, cuando estemos allá con Él, entonces Él, Dios, nos revelará cosas nuevas. Pero aquí tenemos esto. Y esto está completo. Ahí está todo. En Deuteronomio 18, usted conoce el pasaje acerca de cuando un profeta decía algo, la manera como iba a ver si el profeta había hablado correctamente de parte de Dios era si se cumplía lo que se había dicho. Y si no se cumplía, no había hablado con precisión. Y dice que había que apedrear a esa persona porque lo que dijo no se había cumplido. Imagínese cuántos hubieran muerto hoy día.
de cosas que han profetizado diciendo: así dice el Señor, y no ha ocurrido. Entonces ese profeta violaba el principio de toda escritura, porque Dios no había hablado. Nos damos cuenta de que esto es un principio que se viene construyendo desde el pasado, desde que Moisés fue Moisés. Dios dice, le habla a Moisés y le dice: Moisés, yo te voy a dar una revelación a ti, pero se van a levantar gente que van a decir: yo también, yo soy profeta, y van a hablar en mi nombre. Y cuando no se cumpla, yo no dije eso, Moisés. Eso no era parte de toda la escritura, eso era parte de su propia invención. Y tú lo considerarás un falso profeta, y tú lo apedrearás. Jeremías capítulo 25, versículo 23, capítulo 23, versículo 25 al 28. Dios comparando los sueños, las revelaciones tan comunes en el día de hoy con su palabra. Y dice: he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre. Está hablando de profeta, diciendo, ponga atención: he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones y los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja del sueño con el grano que es mi palabra? Declara el Señor. La paja se sopla, se la lleva el viento, así se llevan los sueños, pero mi palabra permanece para siempre, dice el Señor. Y eso es lo que está diciendo a través de Jeremías. Jeremías, tú vas a tener mucha gente con tantos sueños, con tantas visiones, con tantas cosas. Déjalos contar su sueño, pero yo quiero que tú sepas que ese sueño es como la paja, que no tiene nada que ver con el grano. Usted siembra la paja y no da fruto. Nada, niet, rien, nothing. Siembra el sueño. Yo tengo un sueño, yo soñé esto, yo lo voy a sembrar. No produce nada de fruto. Pero cuando siembra la palabra, entonces veremos frutos. Y dice frutos en abundancia. Y esa es la diferencia. Que muchas veces nosotros nos hemos sembrado sueños, visiones y tantas cosas que se nos ha ocurrido, y nos olvidamos de la palabra. El libro de Apocalipsis cierra diciendo que el que le quite o le agregue a esta palabra, a esta profecía, dice que Él le va a agregar todas las plagas que están escritas aquí. Hermano, no sé cómo algunos pueden manejar la palabra tan ligeramente e inventarse cosas que la palabra no dice. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía. ¿De qué? De este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. No le agreguemos, no le quitemos. De ahí una buena declaración de A.W. Tozer, que dice: no debemos atrevernos a editar a Dios. Si usted escribe un libro, hermano, y lo manda a una publicadora, ellos lo van a editar, le van a quitar cosas, le van a poner cosas. No nos atrevamos a editar a Dios. No le quitemos, no le pongamos que le pueden caer algunas de estas plaguitas. No nos atrevamos a editar a Dios.
Hermano, ningún predicador es infalible. Por tanto, ningún predicador puede llegar al reino de los cielos y decir: Señor, yo estoy tan seguro de que nunca me equivoqué. Porque Dios le va a decir: bueno, te acabas de equivocar. Y ese no es el propósito. Nadie puede declarar: yo soy perfecto. No. Pero cuando nos paramos aquí delante, hermano, cuando estamos aquí delante y hablando la palabra, hermano, que podamos decir: Señor, hasta donde yo pude indagar, investigar, escudriñar, este es el mejor esfuerzo, este es mi mejor entendimiento, hasta aquí llegué. Dios, donde no llegué, no fue porque no quería, o porque ya no tenía las ganas, sino que ya mi entendimiento no daba, ya no daba más, pero hasta aquí llegué. Y eso entonces garantiza el manejo cuidadoso de la palabra. Sola escritura es un principio vital para el crecimiento de la iglesia. Póngase de pie y vamos a orar.